Pero ustedes dirán, líder, yo no soy líder, no tengo un cargo, pero ese tema no es para mí, dirán ustedes. Pero no, porque dice el Papa Francisco que todos tenemos una semilla de liderazgo. Lo que pasa es que debemos nosotros de buscarlo o de encontrar qué líder soy yo. Entonces, este tema, sin lugar a dudas, es para cada uno de nosotros. Por eso le va a decir a la persona que está a tu lado, oiga, este tema es para ti. No, pero en serio, dígale con convicción, que se lo crea. Como si usted estuviera, creo que mañana es que vamos a salir a predicar, como que si usted le estuviera predicando a las personas que van a estar en los carnavales. Díganle así con convicción, este tema es para ti. Resulta que durante toda nuestra historia de salvación, en la historia de la humanidad, han habido muchos líderes, demasiados. Por ejemplo, podemos llamar a Cristóbal Colón, ¿cierto? Simón Bolívar, nuestro libertador. Podemos llamar, esos son unos buenos. Podemos llamar a otros como de pronto, Hitler, sí, un poquito más, o los de Al Qaeda, en fin, muchos líderes, pero la diferencia de unos y otros, que el liderazgo lo usaron de una mejor manera y otros, sin lugar a dudas, no fue de la mejor manera. Entonces hay que diferenciar qué líder soy yo, quién sumo o quién resto. Entonces el líder no quiere decir que soy la persona que tiene un cargo específico, para nada. Y yo comprendía durante este tiempo y he ido preparando y como que recordaba y el Señor me mostraba, el líder no quiere decir aquella persona, en este caso de pronto David, el señor Esteban, que tienen un cargo. No, líder es aquel que da testimonio y que puede guiar a otras más personas. Es por eso que estamos llamados aquí a ser líderes juveniles con corazón en fuego, que pueda arder nuestros corazones. Y yo comprendía al principio, cuando empecé en la renovación, siempre me caracterizaba por hacer. Y cuando el Señor me regaló unos servicios dentro de la renovación en mi país, en Colombia, bueno, aquí nomás, pasando el río, yo vivo aquí nomás, yo decía, oiga, bacano, soy líder, qué chévere. Pero ahora que el Señor ya no tengo esos servicios, los servicios que me regaló ya han dejado, yo digo, ¿aún soy líder? Entonces ahí es donde uno debe mirar que uno va a ser líder toda la vida, para siempre. Lo que sucede es que estos cargos que nos regala el Señor son para el servicio también de la comunidad, para el servicio de todos, que el Señor por pura misericordia nos lo ha regalado para poder liderar, acompañar a muchas más personas. Siempre va a haber una necesidad de líderes, siempre. Y si ustedes están aquí, como los músicos, los servidores, los que estamos acá presentes, es porque el Señor nos ha llamado. Muchos dijeron, yo tengo el dinero, pero no quiero ir. Otros dijeron, no tengo el dinero, pero sí quiero ir. Y vinieron. Y ha sido por misericordia de Dios. Siempre hay un llamado. Y podemos verlo durante toda nuestra historia de salvación, el llamado que el Señor nos ha hecho. Yo me imagino, aquí lo dicen retiro de iniciación, ¿sí? Retiro básico. ¿Sí? Yo me imagino cómo fue su primer retiro básico, porque me imagino que hemos tenido muchos retiros básicos. En nuestro caso, seminario de vida en el Espíritu, lo llamamos nosotros, igual que el de ustedes, el mismo. Y ha sido ese llamado. Otros puede suceder que el llamado fue en otro momento, ¿sí? Y algunos de ustedes el Señor los sigue llamando y llamando, pero es una decisión. Siempre va a haber la necesidad de liderazgo, de liderar. Es una necesidad que hayan sacerdotes, es una necesidad que hayan aquí personas sirviendo en la cocina, es una necesidad que esté señor Esteban liderando la renovación a nivel de Venezuela, es una necesidad que esté David liderando la parte juvenil, que somos nosotros. Siempre hay una necesidad, pero la cuestión aquí es cada quien decide si acepta esa necesidad, ese llamado, porque esa necesidad genera un llamado, y ese llamado estamos nosotros dispuestos a decir sí o no. En muchas ocasiones decimos no, en otras ocasiones decimos sí. Y entonces es allí donde nosotros debemos de reflexionar
y de realmente de escuchar esta canción ahorita que cantaba en el Ministerio de Música. Yo decía, bellísimo, nunca lo había escuchado. Y si podemos cantarla de nuevo, por favor. Y van a cerrar tus ojos. Cerramos nuestros ojos. Y vamos a hacer la oración en este momento. Vas a recordar ese llamado que el Señor te hizo. Un día oí tu voz, por eso estoy aquí. Sentí que me llamabas y me decidí, y me lanzo y me entrego en los brazos de tu amor. En este amor quiero permanecer. Siento que tu amor deja dentro de mí. Tu amor es como un mar de aguas impetuosas que fluyen y fluyen y fluyen. Un gran amor, en este amor quiero permanecer. Y yo me imagino, ahí con tus ojos cerrados, vas a recordar ese llamado que el Señor te hizo, esa voz. Para mí fue un seminario y en el Espíritu, donde sin lugar a dudas el Señor me llamó, y que yo en ese día quería salir huyendo, estaba asustado, quería correr, quería irme esa noche. Pero el Señor con su misericordia me llamaba por mi nombre, así como te llamaba a ti, Ana, María, Luisa, Carlos, David, Franklin, no sé, tu nombre. El Señor te llama por tu nombre y tú sabes si decides aceptarlo o decides darle a un costado de ese llamado. Es este día, estamos aquí reunidos, hermanos, para recordar nuestro llamado, esa necesidad de ser líderes juveniles de la renovación de Venezuela, porque hay muchas personas aquí afuera que están esperando líderes como ustedes para que puedan hablarle de Jesús, o con el solo hecho de ser testimonios vivos de Dios, que podamos nosotros ser testimonio de su misericordia, de su amor. Amén. Y recordemos el pasaje de Samuel, primer libro de Samuel, en el capítulo 3, versículo 10. Dice la palabra que Samuel estaba durmiendo y escuchaba un llamado, alguien lo llamaba. Y él se levantaba y le decía a su maestro, ¿me llamas? Aquí estoy. Y él le decía que no, que siga durmiendo. Él volvía y escuchaba el llamado mientras estaba durmiendo, y se levantaba y iba donde el maestro, y el maestro le decía, no te he llamado. Creo que en la tercera ocasión ya el maestro comprendía que era el mismo Yahvé quien lo estaba llamando. Y en el momento cuando estaba durmiendo, otra vez escucha este llamado. Él hubiera dicho, ay, no moleste, Señor, estoy durmiendo. Como a veces nos pasa, ¿no? Que no queremos levantarnos. O a veces no queremos levantarnos del pecado donde estamos, porque le decimos al Señor, ay, Señor, aquí es tan sabroso, tan chévere, ¿sí? Tengo una alegría enorme, pero es que su cruz es más difícil. Si yo escucho tu llamado, me va a costar más. Pero lo que no comprendemos es que esa cuesta, ese sufrimiento nos va a llevar a una salvación. Yo me imagino que los que estamos aquí reunidos queremos ser salvados por Dios y llegar a su eternidad, a su gloria. Amén. Entonces, ¿qué hizo Samuel? Samuel no creo que haya dicho, ay, no, Señor, no moleste. A veces cuando mi mamá me levantaba para ir al colegio, yo soy malo para madrugar, malísimo. Y mi mamá me levantaba y dijo, despiértese. Ay, no mami, más tarde, despiértese. Ya después me despertaba, pero diferente. Me echaba agua o con una correa. Entonces, sí, mami, aquí estoy. Y sabe que no nos vaya a pasar realmente con Dios eso, que el Señor nos vaya a levantar, pero de otra manera. Sí, no con ternura como nos levanta siempre y como nos llama, sino con látigos. ¿Sí? Entonces, ese es lo bonito. Samuel no le dijo, no moleste, dijo, habla, Señor, que tu siervo escuche. Y es realmente un líder juvenil, es quien escucha la voz del Señor. Dile a la persona que está a tu lado, pero mire, yo le voy a pedir el favor, dígale en fe, ¿sí? Como si primero usted lo creyera, ¿sí? Y segundo, que necesito que la persona que está a tu lado lo crea. Entonces míralo a los ojos. Aquí nos cuesta mirar a los ojos. Yo soy uno de los que me cuesta mirar a los ojos.
Pero mírenlo a los ojos y díganle: hermano, escucha la voz del Señor. Hermano. Pero dígale en serio. Y ustedes dirán: hablamos de líderes en la humanidad, pero también hay líderes en la Biblia. Podemos ver líderes como Moisés. Bueno, empecemos por Noé, por Abraham, por Isaac, Jacob, por José, Moisés, por Josué, por quién más, David, Salomón, Saúl. Vamos un poquito más adelante, vamos a hablar de Jesús, de Juan el Bautista, los apóstoles, Timoteo, Tito, María, ¿sí? ¿Quién más? Podemos hablar de San Pablo, de Pedro. Hay muchos líderes, pero que nosotros, la verdad, a veces no leemos las Sagradas Escrituras y no comprendemos su grandeza. Y es importante leer la palabra. Pero hemos hablado de líderes adultos y los líderes juveniles. También hay líderes juveniles dentro de la Biblia. Uno de ellos, Jeremías, Josué, ¿quién? Timoteo, David, Juan, San Juan, apóstol, Daniel, Esther, Samuel, niño, le dijo: habla, Señor, que tu siervo escuche. María, estaba joven, imaginen, María, la líder por excelencia, que uno a los 15 años le diga: no conseguí un hijo, pero no conozco hombre. ¿Cómo? Mucha fe. Creyó en el Señor. Lo que pasa ahora en la actualidad es que nosotros no le creemos al Señor. Nos cuesta creerle al Señor. Y muchas veces por las situaciones que vivimos nos cuesta aún más. Y el líder juvenil realmente debe de creer firmemente en el Señor. A pesar de la hambruna, de las dificultades, debe de creer constantemente en Dios. Yo sé que es difícil y a mí a veces me cuesta creer. Y me pasan unas, y mis mismos hermanos de la comunidad donde estaba me decían: creamos un poquito más. Y a pesar de las dificultades, el Señor todo lo hacía posible. Amén. Entonces vemos a José. Empecemos por el Antiguo Testamento, uno de los líderes juveniles, José. No José, esposo de María. No. José, ¿quién? ¿Cuál era ese José? El de Venezuela no. El de los sueños, exacto. José, que sus hermanos lo abandonaron, ¿cierto? Lo vendieron. Y José siguió adelante porque confiaba en el Señor, creía en Él y salió adelante. Y mire, para cosas de la vida, aunque los hermanos lo vendieron, después José no le pagó con la misma moneda cuando necesitaba, sino que realmente ayudó. Uno de los grandes líderes también es José. Luego viene Josué. Cuando a mí me dijeron: Mario, lidera este grupo juvenil, decía: pero ¿cómo voy a hacerlo? ¿Cómo? Yo no sé nada. Y llegó esta palabra que me regalaron en Josué capítulo 1 versículo 9. Josué dice: ¿no te he mandado que seas fuerte y valiente? Pues no tengas miedo ni te acobardes, porque Yahvé tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. ¿Es palabra de Dios? Yo tenía miedo y dije: ¿cómo voy a hacer esto? Pero el Señor me regalaba esta palabra, me decía: no tengas miedo, yo te mandé. Si aquí el Señor te ha mandado, si tú estás aquí es porque el Señor te ha mandado o te ha enviado. ¿Por qué vamos a tener miedo? Yo ahorita cuando pasaba la frontera, yo: Dios mío, Señor, que no nos vayan a requisar, que no nos vayan a pedir papeles. Pero no, pasamos, nos pidieron, miraron la boleta y pasamos. Gloria a Dios, ni nos pidieron papeles tampoco. Pero a veces el miedo nos agobia tanto que nosotros no podemos ver más de nuestra propia nariz.
Y Josué lo que hizo fue creer en el Señor. Imagine, después de su maestro prácticamente, Moisés, y dijo, no, pero yo qué voy a hacer. Pero fue él que fue a la tierra prometida. El Señor le regaló esa riqueza, le regaló esa gracia. Como usted le regala esta gracia de estar aquí y de mañana salir a evangelizar a todas esas personas que van a estar en las calles y van a escuchar un mensaje que Dios tiene para ellos. Y Josué lo que hizo fue conquistar la tierra prometida. Luego podemos rescatar a David. David, un pastorcito, sí, que cuidaba de esas ovejas, se convirtió en rey. Si David lo hizo, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Obviamente no ser rey de Venezuela, pues porque aquí no está la monarquía, ¿sí? Pero ser rey de Cristo, ser verdadero rey para Cristo. Pero ser verdadero rey, aunque sabemos que nuestro rey es el Señor, pero ser rey en la casa, ¿sí? Ser rey en nuestras escuelas, en nuestras universidades, donde quiera que vayamos. Pero ser rey es el primero que da ejemplo, da testimonio. David, obviamente hay un pasaje negro de David, no lo sabemos, pero cuando él hizo cuando él hizo la voluntad de Dios, fue grande. Que nosotros podamos escuchar la voz de Dios y que podamos hacer la voluntad de Él. Porque realmente nosotros los jóvenes, o bueno, en general, estamos pasando por un tiempo donde nos cuesta hacer la voluntad de Dios. Y es que el mundo nos atrae. Y es, sin lugar a dudas, es muy cierto, nos atrae. Pero nosotros somos los que decidimos. Hay un texto muy antiguo, aunque se descubrió muy tarde, que se llama la Didache de Didache, y habla que hay dos caminos y tú decides cuál escoger, el del bien o del mal, de la oscuridad o de la luz. Es lo mismo que el Señor te regala. Didache dice enseñanza de los 12 apóstoles, los apóstoles. Lo pueden buscar por internet, lo pueden encontrar muy cortito y muy bonito. Entonces, usted, al escuchar el llamado, hay una necesidad de líder, hay un llamado, sin lugar a dudas, cada uno de ustedes tiene un llamado. En diferentes servicios, en diferentes áreas, en diferentes momentos de la vida, el Señor te ha llamado. Tú decides si acogerlo o no, si decirle como Samuel o decirle como yo le decía a mi mamá cuando estaba en el colegio. Pero entonces, si yo les escucho ese llamado y le digo sí, debo ser consciente de las consecuencias, de todo lo que vamos ahorita a hablar. Jeremías, hay un pasaje bíblico que me imagino que todo el mundo se lo sabe, ¿sí? Que todo el mundo le gusta cuando hablan del amor, y cuando hablan, me imagino que lo hablan mucho en la enseñanza del amor de Dios, ¿cierto? Jeremías capítulo 1, versículo 5, que ¿cómo dice? Desde el vientre de tu madre ya te conocía, ya te amaba. Y eso nos lo sabemos casi de memoria. Y Dios ya tenía algo predestinado para Jeremías, un gran profeta entre las naciones. Después vamos al Nuevo Testamento. El apóstol Juan, tan joven, pero tan lleno de gracia de Dios. Y que al final dice la palabra de Dios que en la cruz estaba, ¿quién? Juan, el discípulo amado, junto a María. Y el líder, sin lugar a dudas, debe estar al pie de la cruz, pero también con María. Porque no hay líder que no sea mariano. Debemos ser marianos. En la renovación a veces cuesta, ¿sí? Seamos sinceros. Nos cuesta ser marianos, pero sin desconocer la grandeza de María, debemos de pedirle a Dios que nos regale esa oportunidad, esa gracia de ser más marianos, porque dice que uno de los primeros momentos o enseñanzas, cuando hace 53 años nació la renovación, era mariano, era un tema mariano, y nosotros, ¿qué nos cuesta? Recuerden que sin María no hay Pentecostés. Luego el apóstol Juan salió a evangelizar, no le daba miedo, y fundó una comunidad muy famosa. Luego está Timoteo.
un discípulo amado, muy querido de San Pablo, que le dice San Pablo en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 6, le habla sobre la juventud. A veces nosotros nos menospreciamos, creemos que porque somos jóvenes no podemos hacer grandes cosas. Y le dice: que nadie menosprecie tu juventud. Procura en cambio ser para los creyentes modelo en la palabra, en el comportamiento, en la caridad, en la fe, en la pureza. Vuelvo y lo leo: que nadie menosprecie tu juventud. Procura en cambio ser para los creyentes modelo en la palabra, en el comportamiento, en la caridad, en la fe, en la pureza. Palabra de Dios. Si vemos el texto que San Pablo le escribe a Timoteo, le dice: no tengas miedo, no te menosprecie por tu juventud. Pero le dice: pero en cambio, sé modelo de los creyentes. ¿Qué es ser modelo? No es que nada por la pasarela, nada de esas cosas, no. ¿Qué es ser modelo de Cristo? Testimonio de vida. Qué difícil para los jóvenes hoy en día ser testimonio de vida. Nos cuesta. Y a veces decimos: prefiero que hacer esas cositas por aquí, pero no se van a enterar. Todo en esta vida se sabe, y Cristo todo lo va a saber. A veces nosotros, lastimosamente, vivimos una doble moral, una doble vida. Estamos aquí, bellísimo, gloria a Dios, orando al Señor, evangelizando, pero salimos de esta Misión Jesús 2020, la 10ª nuestra historia, y volvemos a ser como antes, con nuestros amigos, entre comillas. Seguimos en nuestra juventud, derrochando tanto tiempo en cosas banales que realmente lo importante es Cristo. Y nosotros debemos ser modelos. Yo sé que una cosa es ser del mundo que estar en el mundo. Tú puedes estar en el mundo, porque estamos en el mundo, pero no ser del mundo. Tú eliges cuál quieres ser o estar. Dile a la persona que está a tu lado: ¿qué quieres ser o estar? Bueno, pero ahora que le responda, que le responda. Y por eso muchas veces al joven lo menosprecian. Al joven, los adultos mismos no le creen al joven por la inestabilidad con la que llevamos. Pero nosotros hoy, San Pablo nos dice, y hay un texto que decía el hermano: perseveremos en la oración. Nos cuesta perseverar en la fe, nos cuesta dar testimonio de que Cristo vive en nosotros. Si Cristo vive en ti, que lo manifiestas, ¿por qué no lo puedes manifestar en tu universidad? ¿No lo puedes manifestar en tu escuela, en el liceo? ¿Por qué no lo puedes manifestar en tu casa? No, es que es muy difícil. Pero es que eso es lo que nos ha llamado Jesús: a evangelizar, a anunciar. Y esos son los líderes del mañana y del hoy. A evangelizar en cualquier lado, en cualquier momento. Así que nos dé pena, porque vivimos de una pena. Ay, no, me da pena. No, debemos de perder tantos prejuicios, tantas cosas, y de salir realmente, ser evangelizadores, ser realmente líderes con corazón en fuego. Ahora quiero mencionar algunos peligros del líder cristiano. El primero lo he llamado lobo vestido de oveja. Lobo vestido de oveja. Es un poco lo que hemos hablado. Estamos aquí bien chévere, pero realmente somos ovejas. Por exterior de pronto sí, pero en nuestro interior, ¿cómo somos? Para afuera, de labios para afuera, somos la maravilla, pero para adentro, ¿cómo somos realmente?
cómo estamos viviendo nuestra vida en Cristo, o si la estamos viviendo. Son preguntas para cuestionarnos realmente cómo estamos viviendo. ¿Somos lobos vestidos de oveja o somos líderes con olor a oveja, como le decía el Papa Francisco o le dice a los sacerdotes? ¿Cómo realmente somos? Y ser lobos vestidos de oveja es ser personas que viven una vida, una doble vida. Son personas que realmente aquí son la maravilla, son todo lo mejor en el grupo de oración, pero después que sale del grupo de oración son, mejor dicho, les voy a comentar una historia que me pasó. Yo estaba en un grupo juvenil, no conocía la renovación y creo que tampoco conocía a Cristo todavía, pero estaba en un grupo juvenil, siempre me gustaba porque resulta que en la universidad conocí a unas amigas y los viernes era fijo que salíamos a tomar y era seguro, bueno, a veces lunes, martes, miércoles o jueves, cualquier día, pero ya el viernes o el sábado, mejor dicho, el sábado ya no tenía dinero, no había nada, pues siempre se ha dicho que para trago hay dinero, ¿cierto? Pero ya el sábado yo no tenía más nada y yo veía en la parroquia, oye, qué chévere, unos muchachos allí, son los sábados, no tengo nada que hacer. Sí, no había una prioridad primero que todo en Cristo, sino que tenía un hueco allí, vamos a utilizarlo. Y me metí a un grupo juvenil. Bueno, pasó el tiempo. Para concretar, salí del grupo un miércoles, por eso digo que cualquier día. Salí del grupo, ¿sí? Y me llamaron, Mario, ¿qué estás haciendo? No, estoy saliendo del grupo. Ellas sabían que yo estaba en el grupo, pero ellas nunca fueron al grupo. Ya saben, porque era un lobo vestido de oveja. Entonces salimos en el grupo. Si salimos del grupo nos fuimos a tomar. Había un bar que me gustaba y ¿cómo para allá? Y resulta que después salimos y para concretar hay una canción mundana, pero que yo lo cuento, que es una salsa, creo que es en Colombia, que dice: mamá, te hablo de la presión, soy... Ah, si se la sabe, ay, cómo caen, ¿eh? Y resulta que me pasó eso, hermanos. Mis papás creían que yo estaba en la casa, y cuando yo llamé a mi papá me fue a recoger, me fue a buscar, pero ya era tarde, ya me iban llevado allá en Colombia le dicen la URI, ¿sí? Y porque me puse a defender a una de las amigas que se agarró a pelear con uno de los maridos de otra amiga, y nos llevaron a todos, ¿sí? Eso cuando uno, pues yo nunca toqué al muchacho, pero la muchacha fue la que hizo todo, y nos llevaron, y yo ahí comprendí. Yo le decía a mis amigas: venga, quédense para que digan ustedes la verdad. Las otras lo que hicieron fue, se fueron, mientras nosotros nos quedamos aquí, pasamos bueno, ya no era noche porque ya estaba amaneciendo, pasamos el día y salimos de allí. Pero yo ahí comprendí que realmente la amistad es diferente. No a todos les dice amigo, aunque a todo el mundo ahorita últimamente dice BF y cómo está BF y todas esas cosas, pero realmente en momentos de dificultad es donde uno comprende quién es su amigo. Y ahí para mostrar, yo era un lobo vestido de oveja hasta que conocí a Cristo. Obviamente no soy el santo, aquí vengan, canonícenme, no, para nada. Tengo mis errores, pero el propósito es cada día mejorar, cada día reconocer mis dificultades, mis pecados, pero pedirle a Dios la gracia de poderme acercar más a Él. Amén. Segundo, no extinguir el poder de Dios. Es un texto bíblico, no recuerdo ahorita, de San Pablo, que nos habla que no extingamos al Espíritu. No me acuerdo, creo que es Filipenses, pero no recuerdo exactamente. Y dice: no extingáis el Espíritu. Nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, el poder de Dios. ¿Amén? ¿Ahí sí o no? Claro que lo hemos recibido, hermano. Yo lo he recibido, considero que sí. Y nosotros a veces lo extinguimos. ¿Cómo?
¿Cómo dice? Pero ¿cómo lo distinguir? Con nuestro actuar. Y como líderes muchas veces, cuando nosotros lideramos un grupo de oración, no de la mejor manera. Cuando amarramos al Espíritu Santo y no le damos rienda suelta al obrar de Dios. Entonces, uno de los grandes peligros dentro de los líderes y dentro de la renovación es dejar apagar la gracia, el fuego del Espíritu Santo. Entonces, que en este día nosotros seamos conscientes y digamos, oigan, no extingamos al Espíritu Santo, el poder de Dios. Una de las riquezas, otro peligro, el tercero, va más con la renovación. ¿Qué peligro es cuando nosotros desconocemos dónde estamos parados? Por ejemplo, ¿cómo así? Yo aquí desconozco, aunque he venido mucho a San Antonio, pero tenía muchos años de no pasar por acá. Y cuando pasamos el año pasado no fue por Puente, sino fue por La Trocha. Y yo desconocía. Pero, por ejemplo, Wendy, que iba con nosotros, Wendy conocí, porque ha pasado constantemente. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros, nos da miedo y nos podemos perder por no conocer la renovación. Nosotros en muchas ocasiones no conocemos la renovación, no conocemos dónde estamos. Y ese es un gran peligro de la renovación de los líderes, que desconocemos la riqueza que nos ha dado Dios. Y es por eso el llamado. Mira, otra cosa interesante que se me olvidaba: no todo aquel que tiene un cargo es líder. Téngalo muy presente. Dígale a la persona que está a tu lado eso mientras yo tomo agua. Listo, ya tomé agua. Ya, tranquilos. Les explico, pero si dirán, ¿pero por qué? Yo conozco una persona en una comunidad, no digo dónde, ¿sí?, que la han designado para ser coordinadora de la renovación, pero no es líder. Y la han designado porque tocó, no había más. Bueno, y eso pasa en la renovación, y eso es un peligro, y es un llamado que yo les hago a todos los líderes. No escojamos por escoger, ¿sí? Porque a veces se vuelven las elecciones tan mundanas y no se escoge en el espíritu. A veces escogemos la persona que más ora bonito, bien, excelente, pero es importante escoger al líder y escuchar el llamado de Dios. Es un gran peligro que hay dentro de la renovación. Necesitamos líderes, verdaderamente líderes. Un líder, un peligro. Un líder no te dice no, te dice vamos a buscar un mejor camino. A veces el líder te va a decir que no, porque no es coherente con lo que está pidiendo, con lo que realmente somos. Pero el verdadero líder te ayuda a buscar el camino. Hay un texto bíblico de San Marcos, capítulo 10, versículo 45. Yo no soy el que me sé todos los textos bíblicos, pero me gustan algunos. Y eso es en especial. Dice Jesús a los discípulos: yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y dice otra aparte más. Pero esta parte que me gusta, es un peligro que a veces nos sucede. Líder no es quien manda, sino es que el primero que sirve. Y a veces pasa en la renovación, el mandón. Y estoy desde aquí liderando, entre comillas, pero sí es mandando. El líder es el primero que llega al encuentro, es el primero que sale a andar en una silla, con el sonido. A veces nos dedicamos solo a lo que nos corresponde, pero el verdadero líder es el primero que está allí sirviéndole a Dios. El que, como dice más allí el texto, es quien entrega su vida por los demás. Y ese es el punto. Nosotros debemos de entregar nuestra vida por los demás.
Mire, este último, que es uno de los que me ha gustado más, aparte del lobo, es: tu pecado afecta tu comunidad. Dígale a la persona que está a tu lado: tu pecado afecta mi comunidad. ¿Por qué? Hermanos, recordemos mucho el pasaje de Hechos de los Apóstoles. Una vida en común, una comunidad cristiana. Ya, solo a la persona que está a tu lado, nada más, no al de la otra grada. Resulta que la comunidad debe ser una sola, y por uno que esté mal, todos estamos mal. ¿Me hago entender? Y ha sucedido mucho que, lastimosamente, han habido situaciones de líderes que han perjudicado la renovación específicamente. ¿Por qué? Por no dar un testimonio. Y nos cuesta, pero a veces queremos mejor hacer que ser. Entonces no le hagamos un daño a la renovación, no le hagamos un daño a la iglesia, porque tu pecado va a afectar sin lugar a dudas tu comunidad, mi comunidad. Me duele cuando suceden tantos problemas dentro de la renovación, porque todos tienen el Espíritu Santo. Ahora, el elemento necesario para ser un líder cristiano: un líder en corazón en fuego. El líder no trabaja solo, somos un equipo. Al principio, cuando empecé en el servicio, hacía solo, me desgastaba mucho y a veces no era la mejor manera, pero cuando empecé a comprender que en equipo es mucho mejor, el desgaste va a ser igual, pero se va a llegar más lejos y va a ser mucho mejor. El líder ayuda que sus hermanos crezcan, y eso es importantísimo. El líder no quiere hacer todo, sino es a quien busca que realmente todos crezcamos. Porque ¿de qué sirve entonces? Y eso va a llevar a un peligro, a quedar en el poder siempre, por así decirlo. Y eso lo decía el Papa Francisco en el texto que les leía, que les hablaba de que hay una semilla. Un buen líder es aquel que es capaz de generar otros líderes. Si un líder quiere sostener el liderazgo, es un tirano. El verdadero liderazgo es fecundo, es decir, da frutos. Cada uno de ustedes tiene una semilla de liderazgo. Eso lo dice el Papa Francisco en una entrevista que hizo a líderes juveniles. Conocer dónde estoy ubicado es importante. El líder cristiano sabe dónde está ubicado dentro de la Iglesia Católica y específicamente dentro de la renovación, conociendo la experiencia de la renovación y conociendo, a veces nos aprendemos unos 5 objetivos o 6, no recuerdo cuántos hay. ¿Son cuántos de la renovación? ¿Cuántos objetivos hay en la renovación? Son 5. Sí, son 5, eso sí. Son 5. Y a veces ni los conocemos, ¿sí? A veces desconocemos que hay un nuevo órgano, por así decirlo, a nivel mundial, ¿cierto? ¿Eso sí lo saben? ¿Cómo se llama? ICRES. Chari, Caris. Bien. Conocer a nuestros hermanos, otro punto importante de un líder cristiano. Llegar al punto, como en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 15: lloren con los que lloran, alégrense con los que se alegran. Que lleguemos a ese punto de conocer a mi hermano y decirle: mi tristeza tu tristeza es mi tristeza, tu alegría es mi alegría. Pero a veces nos pasa que nos da envidia porque el otro se alegra, o nos da una alegría porque el otro le va mal. No, eso no es cristiano. Otro punto, y que nos cuesta a los jóvenes: el líder cristiano debe ser un líder que tiene ansias de formarse.
Aquí nos cuesta formarnos. A duras penas diga, vamos a la universidad. Ahora formarnos de la iglesia de Cristo. No, un verdadero líder es el primero que se está formando, que lee la palabra, lee el magisterio. Pero nos cuesta. Que no nos pase como dice el profeta Osea en el capítulo 4, versículo 6. Capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y ha pasado que grupos por desconocimiento terminan siendo protestantes, porque por falta de conocimiento cualquier buena día que los envuelve, yo puedo llegar aquí, los envuelvo y quedan todos convertidos a la iglesia de Mario. Un peligro. Entonces el verdadero líder es el primero que se está formando y que ayuda a que los demás se formen. Si tú de pronto como líder no sabes en qué formarte, busca ayuda. Está la Biblia, está el catecismo, hay muchos videos de YouTube también. El líder, verdadero líder, está dispuesto a nuevos cambios. Hoy hablaba con alguien ahorita aquí y me confirmaba esto. Un líder está dispuesto a verdaderos cambios, porque estamos acostumbrados a hacer lo mismo de siempre, sin decir que esté mal, pero es realmente hacer lo que decía el Papa San Juan Pablo II. Una nueva evangelización, nueva en su ardor, en sus métodos y en su expresión. Debemos de avanzar, de crecer en la evangelización. Si lo estamos haciendo así hace 20 años, bueno, sigámoslo así, pero añadámosle algo más. Vamos a añadir cosas nuevas que ayuden en la evangelización, porque a veces la renovación se estanca en lo mismo de siempre. Pero también eso hay una consecuencia, una situación, porque se estanca por el mismo testimonio que a veces no damos. El líder juvenil es quien obedece, quien hace la voluntad de Dios. Recordemos, hay un texto. ¿Quiénes aquí tienen pareja, novio, novia? Levanten la mano. Esposo, esposa, que tengo esposo. Si no la levantan, pues ya saben. ¿Sí? Cristo, la iglesia. Resulta que para ustedes, me imagino que se sabe un texto bíblico, un libro de Tobías, ¿cierto? Para los enamorados les encanta. ¿Sí? Si no lo han leído, léanlo, son como 14 capítulos nada más. Y resulta que el papá de Tobías era un hombre muy bueno. Estaban en el exilio, estaban en la diáspora, y resulta que tenía dinero en ese entonces y ayudaban, enterraban a los que no podían, estaban allí judíos, que no podían enterrarse, daban limosna, y pasó un tiempo de hambruna, pero él seguía haciendo la voluntad de Dios. Vamos un poquito más al hijo. El hijo obedece el mandato del padre. Vaya, cobre un dinero, después, pero hay una ayuda, el arcángel. Y el arcángel lo acompaña. ¿Quién es el que dice la palabra de Dios que luchó contra el enemigo? ¿Sabría Rafael, Miguel? Ok. Y resulta, ¿sí? ¿Rafael? ¿O Miguel? Mi padre, como me confunden fácilmente. Entonces resulta que el arcángel, dice allí también el texto, que solo 3 de estos arcángeles, son 7 arcángeles, solo 3 son mencionados en la Biblia, dice el Tobías, ¿sí? Y resulta que el arcángel lo acompaña, él sabe por qué caminos, pero Tobías es obediente al arcángel y hace la voluntad de Dios, que es enviado. Y resulta que después conoce a Sara, pero Sara ya tenía muchos maridos, pero que no le habían consumado porque se moría, porque tenía un espíritu. Y resulta que el arcángel le dice, haga esto, y ellos antes de tener relaciones oran, y también hacen unas cuestiones allí, pero que la cuestión es que ustedes lo lean. Queman unas vísceras de un pescado. Luego ellos no tenían nada, pero el papá de Sara era muy rico y el papá le dio la mitad por lograr pasar la noche, casarse obviamente,
¿sí? Porque ya eran como 6, 7 que habían pasado por la hija, y era la única y los descendientes. Bueno, pero al final de todo esto, hermanos, es tanto que hizo Tobías la voluntad de Dios que tuvo una recompensa. Nosotros, al hacer la voluntad de Dios, sin lugar a dudas vamos a tener una recompensa. Amén. Hay que creer. Ahí les dejo la historia para que la puedan leer. Otro, para culminar ya, es tener los mismos sentimientos de Cristo. Lo dice también la carta de San Pablo a los Filipenses. Y el verdadero cristiano busca, anhela, trata de lograr, sí, porque es difícil, pero se puede tener los sentimientos de Cristo, los mismos sentimientos de Cristo. Leyendo un libro se llama Combate Espiritual, leí un texto que en verdad existe, y lo busqué, y sí, dice Juan 3:30: el verdadero líder es quien procura que Cristo crezca y yo disminuya. Eso lo dicen en Juan 3. No en la carta de Juan, sino en el Evangelio, según San Juan. Es preciso que Él crezca, que yo disminuya. Y por último, hermanos, el joven debe ser como los caminantes de Emaús, que al encontrarse con Cristo, su corazón arda y puedan hacer la voluntad de Dios. Porque un joven renovado en el Espíritu es quien hace la voluntad de Dios. Y los caminantes de Emaús se iban, pero al encontrarse con Cristo, y después de que tuvieron ese encuentro, decían: realmente nos ardía el corazón. Que nosotros cada día nos arda el corazón, no por el calor que pronto podamos vivir en San Antonio, sino porque realmente hemos conocido a Cristo y que podamos hacer la voluntad de Dios. Ellos se devolvieron a dar testimonio de que Cristo vivía, y que nosotros podamos dar testimonio durante ese tiempo que estemos aquí y cuando lleguemos a nuestras casas, de que Cristo vive en nuestras vidas. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.